Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del número 917 de Información Comercial Española, Revista de Economía, una revista que editamos desde la Secretaría de Estado de Comercio. El título es La fiscalidad internacional ante los retos de la globalización, la digitalización y el envejecimiento. Este número lo han coordinado Jorge Onrubia y Antonio Jesús Sánchez Fuentes de la Universidad Complutense de Madrid, y en él abordan algunos de los principales retos a los que debe hacer frente la fiscalidad internacional. Entre ellos destacan la elevada globalización de la actividad económica, la creciente digitalización de la economía, así como el envejecimiento de la población. Todas estas cuestiones plantean unos retos muy importantes tanto para las empresas que se internacionalizan como para la administración tributaria y hacen muy necesario, a la vez que lo hacen también muy complejo, el que se deban buscar soluciones a nivel multilateral. Estos retos ya protagonizaban el debate sobre fiscalidad internacional en los últimos años y ahora con el impacto de la pandemia han cobrado aún más relevancia y más urgencia, si cabe. Bien, este monográfico es un buen ejemplo de la filosofía de nuestra revista ICE, en la que tenemos como objetivo contribuir al debate económico e intentar aproximar lo que es el rigor académico a las políticas públicas. Y para ello abordamos temas económicos de actualidad y tenemos un especial interés en aquellos como este que nos ocupa hoy, que corresponden al ámbito internacional. Bien, como todas nuestras publicaciones, esta revista también está disponible en la web revistasice.com. Bien, pues ya sin más vamos a dar comienzo a esta presentación y vamos a contar en primer lugar con una intervención a cargo de la Directora General de Tributos, María José Garde. María José, muchas gracias por participar en esta presentación y ya te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Bernardo, y desde luego muchas gracias a la revista, no solo por haberme invitado, cosa que me enorgullece porque yo he estado muchos años dedicada a la fiscalía internacional antes de ser directora general de tributos. He formado parte del comité y formo parte del comité de asuntos fiscales de la OCDE, soy presidenta del Foro Global, es decir, todo este tema de la fiscalía internacional, pues lógicamente me llega muy adentro y por eso, en primer lugar, agradezco que hayáis dedicado un número a la fiscalía internacional, que desde luego, pues desde ese ministerio, pues da idea de la importancia de la cuestión. Porque bueno, yo creo que el libro, el número lo dice claro, ¿no? El momento en el que estamos, hay unos retos que quizás ahora se ponen más de manifiesto precisamente por la pandemia, ¿no? Por esta digitalización y esta globalización, que ya no solo porque el virus se extienda sin fronteras, sino porque estamos viviendo en una situación distinta y yo creo que eso nos hace plantearnos las cosas de otra manera. Es verdad que cuando hablamos de fiscalidad internacional nos hemos planteado siempre, pues, es verdad que en estos momentos es todavía más acuciante la cuestión, pero es verdad que yo diría desde finales de los 2000, es decir, sobre todo a raíz de la crisis económica, la crisis financiera, el fenómeno de la globalización se hizo mucho más patente, ¿no? Y desde el punto de vista de la fiscalidad lo vivimos como un auténtico terremoto, ¿no? Los que nos dedicábamos a la fiscalía internacional pues pasamos de relaciones bilaterales, los movimientos eran muy lentos, a de repente pues pasar a un concepto de multilateralidad, de consenso, palabras que hasta ese momento en la fiscalía internacional pues no se hablaba de esto. La multilateralidad, el consenso, de repente pues hablábamos del comité de la OCDE y de repente empezamos a hablar de organismos como el marco inclusivo, el Foro Global, es decir, en los que ya no éramos pues los países desarrollados, sino que de repente estábamos en otro contexto. Por tanto, para mí hay un antes y un después, sobre todo con BEPS, o sea, no es algo que sea nuevo, es decir, a partir de BEPS de 2013, 2014, 2015, cuando ya finalmente se aprueba el paquete, pues ahí es, como digo, un antes y un después. Esa frase de la globalización que nosotros repetíamos mucho porque decíamos al final todo el tema de erosión de bases imponibles, de fraudes, de evasiones, es un problema global, ya no es un problema solo de los países desarrollados, es un problema de todos, es un problema que nos ha hecho a todos estar en la misma mesa porque es un problema global. Y ante los problemas globales,
la única solución es soluciones globales. Y a partir de ahí, pues todo el desarrollo del proyecto BEPS pues nos ha colocado en otra dimensión, ¿no? Los que nos dedicamos a esta profesión, tanto como profesores, catedráticos, empresarios o asesores o abogados, o los que estamos aquí en la administración, pues es un antes y un después, es otro mundo ya completamente distinto, al que nos tenemos que ir acostumbrando de manera muy rápida, porque todo va muy rápido, mucho más rápido de lo que iba en ese momento, ¿no? A veces no nos da tiempo a sopesar, a estudiar, a analizar, porque prácticamente nos viene todo encima, ¿no? Entonces, para mí ese es un momento clave en el desarrollo de la fiscalía internacional. Y los temas que se han estado trabajando, pues han sido, pues, durante mucho tiempo BEPS era omnipresente en nuestras vidas, no hablábamos más que de las acciones, la acción 13, la acción 7, la acción 5, la acción 15, es decir, toda nuestra terminología se reducía finalmente al mundo BEPS. Junto con BEPS, otro de los temas que también deriva de todo este trabajo de la globalización, derivado de la transparencia, es pues, los trabajos que se han llevado a cabo pues, en el Foro Global, como os decía, en relación con el intercambio de información. Si con BEPS vino un cambio radical en cuanto a la lucha conjunta multilateral contra la evasión, con toda la relación del Foro Global, el intercambio de información y la transparencia, pues nos colocamos igualmente en otra dimensión, ¿no? De pasar a tener intercambios de información puntuales, sobre operaciones concretas, de repente a un mundo nuevo de información que se concentra en activos financieros, 100 y pico países intercambiando información, control esa información, con todos los problemas que eso podría llevar, pero al final otra vez nos coloca esa globalización en un mundo pues, que prácticamente nos arrastra y del que no podemos huir. Es decir, yo también hago un paréntesis aquí porque siempre digo como aquí en la Dirección General de Tributos, que es un centro directivo con muchos años de vida, pues la Fiscalía Internacional se limitaba a un pequeño equipo de personas y de repente pues prácticamente más de la mitad de la dirección tiene temas internacionales encima de la mesa, ¿no? Entonces, como digo, la globalización nos ha llevado a esta situación y nos tiene en esta situación que ya prácticamente nuestras normas internas pues casi nos vienen dictadas de fuera. La OCDE, que aunque no tiene, sabéis, tiene una especie de soft law, como queramos llamarlo, pero que de alguna manera cuando nuestros ministros, nuestro presidente se compromete en el G20 o se compromete ante la OCDE a una determinada actuación, pues te guste o no, pues tienes que acabar adoptándola, tienes que acabar incorporándola, ¿no? a nuestro acervo. Por tanto, la globalización, y creo que es uno de los puntos que vosotros remarcáis mucho en estos documentos y en estos artículos, es clave para entender el contexto actual. La digitalización es el siguiente, y en eso la verdad que me ha gustado una frase que decís, que hay 3 vectores, ¿no? que ahora mismo van a mover la fiscalidad, y uno de ellos es la digitalización. Lógicamente, la globalización y la digitalización nos han puesto en un brete a los que nos dedicamos al mundo tributario, porque de pasar de una concepción del sistema tributario pues muy basado en la presencia, es decir, cuando en los años 20 se escribe, por ejemplo, el modelo de convenio que va a regular las relaciones internacionales tributarias pues en los siguientes 100 años, pues lógicamente en ese momento nadie pensaba que uno podía llegar a un país y trabajar y hacer negocios en un país sin tener un local, una casa o un señor que le llevara los negocios. En ese momento nadie pensaba en nada diferente. Por tanto, toda esa construcción del sistema tributario que se hizo en ese momento obedecía a lo que obedecía a la realidad de ese momento. Hoy, sin embargo, 100 años después, pues la situación no es la misma. Y en eso, bueno, pues se reconoce, pero también se reconoce la dificultad de abordar ese cambio. En aquel momento, posiblemente, los actores que escribieron aquellas normas pues eran pues, 5, 20, 10 países muy concretos,
Ahora mismo estamos tratando de reformar ese sistema a la realidad actual en un grupo de 100 países, de 150 países, cada uno, como yo digo, de su padre y de su madre, que tienen algunas cosas en común, pero otras no, y por tanto tratar de modificar ese sistema tributario totalmente arraigado, con unas raíces muy profundas en todos los sistemas, en todos los países, para adaptarlo necesariamente a esa nueva situación y a esa nueva realidad, pues lógicamente nos está situando en una situación muy complicada de no sé qué vamos a hacer, ¿no? Uno de los primeros artículos que tenéis en el libro, pues en el que habláis de esos retos de la digitalización desde el punto de vista tributario, pues es uno de los temas que nos ocupa pues, gran parte de nuestro tiempo actualmente en la Dirección General y compañeros de la Agencia Tributaria. Tenemos un proyecto muy ambicioso, muy complejo, como sabéis, que irá en torno a 2 pilares. Un pilar que es el de la digitalización, el abordar esa digitalización de una manera muy creativa, hay que decirlo, que aquí pues, se ha adoptado una visión creativa. También dependemos de cómo los distintos actores, no se os escapa Estados Unidos, la China, India, es decir, algunos actores de este juego pues están condicionando mucho la solución final, por llamarlo de alguna manera. Parece que hay ciertos visos de optimismo, parece que las nuevas declaraciones de la ministra, de la jefa del Tesoro americano, diciendo que Estados Unidos vuelve a la mesa de negociación, nos coloca en otra vez en las discusiones y veremos a ver cómo evoluciona. Ese otro pilar 2 que realmente no, yo nunca lo he visto muy relacionado con la digitalización, pero es un tema que concierne mucho y estamos hablando de la tributación mínima, que aquí en España pues, se ha hablado en los últimos tiempos bastante. También es cierto que al ser 2 pilares con 2 características y 2 corazones distintos, pues hay países que pueden apoyar el pilar 1, otros pueden apoyar el pilar 2, otros apoyamos el paquete completo. Y por tanto, pues la discusión a veces es complicada, pero es verdad que yo creo que todos estamos de alguna manera concernidos a encontrar esa solución. Esa solución que si no llega en la OCDE o no llega en el marco inclusivo como está previsto, pues implicará que la Unión Europea, como ya ha repetido la Comisión, va a presentar algo que de alguna manera le adelante, como siempre, por la izquierda a la OCDE. Por tanto, si uno ve el mapa de la fiscalidad internacional o trata de resumirlo, yo siempre digo que hay 2 actores fundamentales, que son los que nos van marcando la agenda, ¿no? A los países. La OCDE, el G20, como he contado con todos estos temas, pero no podemos desdeñar el papel que tiene la Unión Europea en este mapa. También hay que decir que la OCDE y el G20, que hasta ahora estaban muy concentrados en el tema pues, de imposición societaria y imposición directa, en los últimos tiempos también está cobrando mucha importancia en relación con la imposición indirecta. No podemos olvidar que bueno, el caso español o países de la Unión Europea, puesto que tenemos la Unión Europea que nos marca ese camino del IVA pues, mucho más desarrollado que otros países, pero es verdad que en el mundo no europeo el IVA está creciendo pues, en cuanto a discusiones, los foros de IVA que se desarrollan en la OCDE son cada vez más importantes, más interesantes y están tomando mucha más importancia que la que tenían hace unos años. Y por supuesto también hay que decir que la presidencia italiana del G20 ha puesto también como objetivo todo el tema de la fiscalidad medioambiental, que es verdad que vosotros no lo abordáis aquí, pero es verdad también que decís que casi da espacio para un monográfico distinto, pero no se puede hablar de la fiscalidad internacional sin hablar de lo que va a ser también todo el mundo de la fiscalidad verde. Y ahí el G20, la presidencia italiana, tiene mucho interés en que este tema se discuta, que este tema se hable. De hecho, si no recuerdo mal, se ha pedido a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional que presenten un informe sobre los distintos instrumentos fiscales que pueden ayudar a conseguir objetivos medioambientales. Por tanto,
los temas se van ampliando, o sea, ya no estamos hablando solo de imposiciones societarias, sino que el espectro del que se está hablando en el mundo, en la multilateral, este organismos u organizaciones internacionales, pues son crecientes. Por eso os decía también que cada vez más parte de los ministerios tenemos que trabajar en estas organizaciones internacionales, porque lo que no nos viene de casa, pues vamos, una gran parte importante de los proyectos normativos, como podéis ver en los últimos tiempos, pues prácticamente vienen de fuera. La Unión Europea es otro de los grandes actores que nos condicionan los trabajos en fiscalidad. Ahora mismo la Unión Europea está también en una producción normativa pues incansable, ¿no? La Unión Europea es verdad que, como en materia de fiscalidad, tenemos este pequeño detalle de la unanimidad, pues a veces esto dificulta mucho la evolución y el desarrollo de algunos trabajos. Pero lo que sí que hay que destacar a la Unión Europea es que en materia de cooperación, de transparencia e intercambio de información es absolutamente única. Es decir, si uno va pasando pues, por las distintas DAC, las distintas directivas de cooperación administrativa, pues ya no digo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7 acaba de aprobarse ahora mismo, la que regula o la que se refiere al intercambio de información entre las plataformas digitales. La 8 está prácticamente ya preparada para posiblemente hacerse pública. Creo que ha salido una consulta pública, creo que está en este momento. Es decir, en materia de cooperación y transparencia, la Unión Europea ha hecho un trabajo extraordinario y ha ido mucho más allá de lo que ha ido la OCDE. Lógicamente, como os decía, porque en la OCDE o en el marco inclusivo los agentes son muy variados en cuanto a sistemas tributarios, en cuanto al desarrollo, ya no solo económico, sino lógicamente también de desarrollo pues, de formación de los países, y eso pues lógicamente en muchos momentos condiciona enormemente los acuerdos. La Unión Europea, por supuesto en materia de IVA, pues va avanzada hasta el infinito. En España nosotros tenemos pendientes de transposición, ya se ha iniciado la transposición de la directiva de e-commerce. En materia de, bueno, hay que destacar también el plan de acción que se aprobó recientemente con 25 acciones, de las que una parte muy importante se refería a IVA. También está pendiente de una comunicación en materia de imposición societaria, trabajo en relación con los paraísos fiscales. Es decir, la Unión Europea es, como os digo, un mundo incansable de proyectos normativos y de regulaciones y desde luego de trabajos en este sentido. Y por supuesto aquí no menciono todos los trabajos que se van a hacer en materia de fiscalidad de la energía, de fiscalidad verde, el carbon profit tax. En materia de digitalización, pues como sabéis, la idea de la Unión Europea es vamos a ver qué pasa en la OCDE, vamos a ver cuándo se llega a un acuerdo en la OCDE. Ahora bien, si no somos capaces de llegar a ese acuerdo, entonces nosotros tendremos que actuar. Y está hablando pues, de un Digital Levy, que también está en fase de estudio, de propuesta, todavía hay varias alternativas. En fin, esto todavía queda, no creo que mucho, porque posiblemente en los próximos meses empezará a tomar forma, pero lógicamente está muy condicionado por el acuerdo que se alcance en la OCDE. En resumen, y creo que me estoy alargando demasiado, que yo no soy la protagonista aquí, perdonadme, que cuando esto da para, bueno, para como habéis visto, para un libro entero y quizás varios libros y varias secuencias. Nada, simplemente agradeceros enormemente que le hayáis dedicado un libro a este tema. Mucha suerte y desde luego mil gracias por invitarme a esta presentación. Muchas gracias a ti, María José. Te invito a que te quedes, si puedes, a la mesa redonda que vamos a tener a continuación, y si en cualquier momento quieres intervenir, pues eres más que bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora vamos a tener una mesa redonda que va a coordinar Antonio Jesús Sánchez Fuentes, de la Universidad Complutense de Madrid, y que ha sido uno de los coordinadores de este número, y en la que vamos a tener a 3 de los autores de este monográfico: Daria Budova, de Uría Menéndez,
Javier Pérez, que es el director del Departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, y Alejandro Esteller, de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Economía de Barcelona. Recuerdo, si cualquiera de las personas del público quiere plantear alguna pregunta a lo largo de esta mesa, por favor, que lo haga a través del chat y al final de la misma se le dará respuesta. Jesús, te cedo ya la palabra, queda en tus manos, y el objetivo es saber si puede ser terminar en 45 minutos para no extendernos. Vale, muchas gracias a todos y a los asistentes muchas gracias por vuestro tiempo, y también sobre todo a los participantes porque han sido tremendamente generosos con reservarnos sus huecos. Se lo decimos a todos ellos con muy poco tiempo y enseguida se mostraron disponibles para participar y querer estar hoy aquí con nosotros, así que muchas gracias tanto a la directora general de Tributo como a los tres autores que nos acompañan. También gracias a todos los ponentes, a todos los autores del monográfico, que estoy viendo que figuran en la lista de asistentes a esta presentación y que por motivos de brevedad, lógicamente, no podíamos tenerlo a todos en la mesa como posiblemente hubiera sido en términos ideales, de representatividad. Lo primero que quería empezar a decir también, un poco disculpar a Jorge, porque Jorge Onrubia le hubiera encantado estar hoy aquí con nosotros, pero dada la hiperactividad que presenta en toda su actividad, se le han acumulado los actos y ha sido incapaz de atender a todos ellos en tiempo y forma, así que nos lo hemos repartido de la manera más eficiente que hemos encontrado. En el número, tenía que preparar aquí una entrada en términos de justificar un poco la oportunidad del número y la relevancia de hacerlo justo en este momento del tiempo, pero creo que la presentación que ha hecho la directora general de Tributo ha colmado todos estos motivos sobradamente, así que para ganar tiempo voy a pasar directamente a lo que sería la estructura del monográfico. Voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación muy breve del número. A ver, y el número comienza con un primer bloque donde tenemos 3 artículos que discuten los principales desafíos que fenómenos como la globalización y la digitalización de la economía imponen a la fiscalidad internacional desde 2 perspectivas muy diferentes. La primera de ellas desde la perspectiva de las empresas multinacionales, que obviamente son unos grandes protagonistas de todo este ámbito. Y por otro, desde el prisma más institucional, donde los organismos transnacionales, como ha explicado ya previamente la directora general del Tributo, juegan un papel fundamental a la hora de desarrollar estos consensos internacionales y de crear nuevos marcos de coordinación fiscal e impositiva a nivel internacional. En un segundo bloque contamos con 3 artículos que abordan ya desarrollos concretos de fiscalidad vinculados de forma más concreta a la digitalización de la economía. Entre otros, figuran el artículo respecto al tratamiento de la imposición indirecta en el ámbito digital, la tributación de la emergente economía colaborativa o, por último, las propuestas recientes de imposición de las transacciones financieras. Por último, en el último bloque tratamos de afrontar algunos de los principales retos que hemos identificado de cara al futuro en términos de la fiscalidad internacional, y en concreto hemos destacado todo lo que supone los cambios que se van a tener que introducir en cuanto a la administración tributaria en esta nueva era digital, el impacto que la automatización del trabajo puede tener sobre las distintas vías de recaudación tradicionales para el sector público, y también el envejecimiento, el fenómeno del envejecimiento, cómo puede afectar a todo lo que serían los principales indicadores fiscales que nos sirven de referencia para nuestros análisis. Ya por último, para cerrar el volumen, tenemos un análisis sobre un asunto donde básicamente se trata de de debatir un poco sobre la viabilidad de afrontar funciones multiobjetivo, como los ha mencionado anteriormente,
de hacer viables al mismo tiempo objetivos de cumplimiento de déficit con otro tipo de objetivos y compromisos internacionales como puedan ser los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que países como España y cualquier país de la Unión Europea también está comprometido a su cumplimiento. En definitiva, pensamos que este conjunto de artículos permiten analizar y dar una respuesta interesante a muchos de los retos que se va a enfrentar la fiscalidad internacional en los años venideros, arroja luz en la medida de la posible porque muchas de las medidas que se analizan están siendo debatidas en tiempo real y eso siempre dificulta la posibilidad de cerrar documentos que no caduquen demasiado pronto y que la propia acontecimientos institucionales y la ronda de negociaciones multilaterales, como se ha mencionado, dejen obsoletos textos que prácticamente se están escribiendo al mismo tiempo, ¿no? En definitiva, pensamos que todos estos análisis contribuyen y que pueden dar un valor añadido y en este sentido queremos agradecer el enorme trabajo y el que han desarrollado los distintos autores que se mencionan en este índice. Voy a dejar de compartir. A ver. Jesús, no se ha visto la pantalla ¿No? compartida, así que Bueno, pues entonces ya no te preocupes por dejar de compartir. lo dejaremos así, punto. Era una diapositiva con un guión y poco más, ¿vale? Si os parece, una vez que ya tenemos el guión, por orden de aparición en el esquema, que ya que lo he hecho lo voy a preparar, lo voy a presentar. Aquí tenemos el guión que había preparado para la presentación que acabo de mencionar y por orden de aparición vamos a dar paso a Daria para que nos cuente un poco más sobre su artículo, ¿vale? En concreto, por contaros un poco hacer una presentación de Daria. Daria es licenciada en Derecho y ADE por la Universidad de Alicante y la Carlos III, cuenta con experiencia también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y actualmente trabaja en Nuria Menéndez, como ha dicho Bernardo, como Senior Associate, donde se incorporó en 2011. Desde entonces se dedica al área de Derecho Tributario, en concreto su práctica se centra en la tributación del comercio internacional en torno a temas de derecho aduanero y del impuesto sobre el valor añadido, y también en disputas y litigios tributarios y aduaneros, ¿vale? Muchas gracias por participar en esta mesa redonda, Daria, y si te parece te voy a plantear dos preguntas y te rogaría que en tus respuestas te limitara a unos 5 minutos de tiempo por cada una de ellas, ¿vale? La primera pregunta sería ¿qué retos plantea la digitalización de la economía y el auge del comercio electrónico para la tributación indirecta? Muchas gracias por la presentación. Yo creo que los retos para la tributación indirecta de la digitalización de la economía, ya como apuntaba María José, yo estoy de acuerdo en que las cosas se mueven muy rápido, ¿no? Entonces, el esquema de tributación internacional de indirecto, que no está tan coordinado muchas veces como el de tributación directa, pues tampoco las reglas de tributación estaban preparadas para el mundo como lo conocemos ahora del comercio electrónico sobre todo y especialmente en operaciones con los consumidores. Porque, bueno, pues si como hay una especie de consenso internacional más o menos escrito de que la tributación indirecta pues, se tiene que hacer en el país de consumo. Claro, antes el país de consumo pues normalmente coincidía pues ahí donde estaba el proveedor y donde estaba el consumidor, ¿no? Y al final el proveedor, el empresario que realiza las operaciones es el que se encarga un poco de todas las obligaciones formales, de recaudar el IVA, etc. A mí me hace mucha gracia porque en algunos de los informes de la OCDE se decía que cuando se intentó que lo hicieran los consumidores, ¿no? Alguna vez que se ha intentado, pues al final el IVA no se paga, ¿no? Y yo esto pues me imagino que cuando compras algo pues tampoco vas a Hacienda, ¿no? A hacer tu liquidación cada vez que te compres una cosa en Amazon, ¿no?
Entonces, bueno, pues en temas prácticos, lo que cuando se explota, digamos, el comercio electrónico y podemos pedir cosas desde China, desde Francia, desde cualquier otro lugar, pues claro, se produce ese pequeño problema de que el proveedor, el empresario que nos está vendiendo su bien o su servicio está en una jurisdicción distinta a donde estamos nosotros los consumidores, donde se consume. Entonces, para cumplir con esa idea y esa regla de que las cosas tributen en consumo, los empresarios deberían registrarse y a cumplir las obligaciones formales, ¿no? que requiere el impuesto, el IVA, y hacer pues todo esto en otra jurisdicción o en muchas, ¿no? Y al final esto supone un coste tremendo también para ellos, porque bueno, pues cada jurisdicción es diferente, con sus reglas y sus obligaciones distintas. Esto yo creo que es el principal, ¿no?, desaguisado que se está intentando arreglar, y de hecho, efectivamente, en los últimos trabajos de la OCDE también se menciona. Y claro, en la Unión Europea nosotros pues tenemos la ventaja de estar mucho más coordinados, ¿no? Y hay muchas soluciones que se están proponiendo ahora que creo que estamos muy avanzadas, ¿no?, en la escena internacional. Y luego otro problema que también yo creo que se plantea, no solo es esta coordinación, ¿no?, de las obligaciones formales y dónde se paga y las reglas de localización y las reglas de tributación, sino también el control que tienen las autoridades aduaneras sobre estas operaciones, aduaneras o tributarias en general, ¿no? Más bien. Porque, bueno, efectivamente, al tratarse de empresarios que están por todo el mundo, pues luego las autoridades, el control que pueden tener del empresario de aquí, del bar de debajo de casa, es muy distinto, ¿no? Yo creo que los retos más o menos van por ahí, hay muchos más, pero bueno, por los 5 minutos yo creo que me ceñiré a estos que creo que son así los principales. Vale. Muchas gracias por limitarte al tiempo que te había propuesto. Y una segunda pregunta que va un poco en línea con algo que has mencionado en tu respuesta sería ¿qué propuestas se están poniendo en marcha desde la Unión Europea en relación con el comercio electrónico para dar una solución a los retos que has mencionado en tu respuesta? Pues hay muchas, la verdad. O sea, ya desde hace tiempo, porque ya en 2015 se empezaron a aplicar las primeras medidas, ¿no?, porque para localizar las operaciones, ¿no?, grabar las operaciones en determinadas operaciones en consumo. Se empezó todo por servicios electrónicos, ¿no?, que son como más inmediatos, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de Netflix, ¿no? Pues ¿desde dónde estás viendo Netflix? Pues a saber, ¿no? Pero bueno, al final estos son los primeros servicios, digamos, las primeras medidas que se empezaron a localizar en la Unión Europea donde están los consumidores. Y entonces también se introdujo un mecanismo súper innovador, ¿no?, que en su momento ya lleva un tiempo, ¿no?, pero es muy interesante porque supone también un paso muy importante en temas de recaudación en la Unión Europea, porque lo que permite este esquema inicial, que hace que los proveedores de estos servicios que están localizados fuera de la Unión, también los que están dentro, pero principalmente ellos pueden declarar el IVA, ¿no?, de que generan sus operaciones en diferentes Estados miembros de sus consumidores en un solo Estado miembro. Solo hacen una declaración y ponen pues las líneas de los países en los que tienen operaciones y declaran el IVA al tipo impositivo, ¿no?, de estos estados. Y luego lo ingresan solo en uno y ese estado luego lo paga, lo ingresa en los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema que ha permitido sobre esta base construir pues las últimas propuestas que se están haciendo ahora. Y las propuestas que van a entrar en vigor en julio de este año, bueno, ya no son propuestas, ya son medidas definitivas, pues también van en línea de localizar estas operaciones y grabar las operaciones, ventas de bienes también, de pequeños envíos en el territorio de la Unión, donde estén localizados los consumidores, ¿no? Y para esto, bueno, se han tocado muchos puntos de exenciones aduaneras, de exenciones en el IVA y, bueno, pues al final todo con la idea de hacer grabar estas operaciones aquí y permitir a los proveedores de estos servicios
simplificarles, facilitarles la vida y que no tengan que estar pagando y cumpliendo sus obligaciones en los 27 Estados miembros, sino que lo pueden hacer a través de este esquema simplificado que al final que permite pagar en un solo Estado miembro, ¿no? Aunque bueno, también tiene sus luces y sombras ese sistema, pero bueno, eso desde luego va más allá de los 5 minutos. Pues muchas gracias de nuevo por tus respuestas. Luego, si al final de la mesa redonda, cuando intervengan los otros autores, si tenemos que volver a alguno de las intervenciones, retomaremos cualquier tema que surja en el turno final de preguntas. Vamos a pasar al siguiente ponente, que sería Alejandro Esteller, de la Universidad de Barcelona y del Instituto Económico de Barcelona. Alejandro es catedrático de Economía en esa universidad y es director del programa de investigación de análisis de sistemas fiscales dentro del IEB. Es un experto muy reconocido tanto en federalismo fiscal y en economía pública, y ha abordado en sus publicaciones tanto temas institucionales de administración tributaria como los que se incluyen en nuestro monográfico, como otros más aspectos vinculados más a aspectos específicos de diseño de distintas figuras impositivas o del propio sistema de financiación autonómica. Elementos claves que al final ayudan a configurar y a entender mejor cómo funcionan los sistemas fiscales modernos. Gracias, Alejandro, por participar en la mesa, y para empezar con tu intervención, que va un poco en términos de tiempo siguiendo la misma línea que le decía antes a Daria, la primera pregunta que te plantearía sería, para hacer un repaso breve de tu contribución a este monográfico, sería cuáles son los principales retos y por qué no oportunidades que impone la digitalización a las autoridades tributarias. Sí, bueno, pues muchas gracias, Antonio Jesús, y gracias también a Jorge, que hoy no puede estar, pero a quien agradecemos, José María Durán y yo mismo, el habernos permitido participar en escribiendo un artículo sobre administración tributaria y digitalización. Bueno, 5 minutos, la verdad es que es poco. Yo tenía preparada una exposición un poquito más extensa. Voy a intentar ser breve y si luego fuera necesario ya volveríamos, como tú has comentado, ¿no? A ver, yo creo que la digitalización realmente plantea unos retos a la administración tributaria y que bien aprovechados pues pueden mejorar, entre otros, la relación colaborativa entre la administración y el contribuyente, así como mejorar el cumplimiento fiscal, ya sea voluntario o no voluntario, ¿de acuerdo? Ahora bien, la digitalización tampoco es la panacea de todos los problemas que puede tener el sistema fiscal o la aplicación del sistema fiscal. La directora general de tributos antes ha comentado alguna cuestión que yo lo resumiría como: hay una tensión entre un mundo digital y la soberanía fiscal. Es decir, la soberanía fiscal de cada país se ve muy tensionada por la cada vez más creciente digitalización de los negocios y del consumo, como ha dicho también Daria hace un momento, ¿de acuerdo? Por tanto, no es la panacea, provee retos que ahora comentaremos, muchos de los cuales, dijéramos, han implicado colaboración multilateral, aparte de la que ya había bilateralmente. Esto es un gran avance desde el año 2003 incluso, pero vuelvo a repetir, todavía tenemos problemas y los vemos continuamente en la prensa, ya sea el tema de los paraísos fiscales o ya sea incluso la movilidad de bases imponibles. ¿De acuerdo? Que eso, bueno, pues es algo con lo cual, dijéramos, no se puede ir a hacer nada. Veremos luego que sí que se puede hacer algo en relocalizaciones que son ficticias y la digitalización allí nos ayuda. Pero más allá de relocalizaciones ficticias, es evidente que hay ciertos aspectos que están sobre la mesa actualmente, como son los paraísos fiscales, por los motivos que veremos seguidamente, o la relocalización, donde dijéramos vamos a seguir teniendo problemas a pesar de que la administración tributaria pueda aprovecharse de ciertas ventajas que provee la digitalización. ¿Y cuáles son esas ventajas? Eso yo planteo como retos, que la administración tributaria se aprovecha de ellas porque ve ventajas de ese aprovechamiento. Por tanto, dijéramos, la secuencia sería desde retos a ventajas. Eso es tal y como yo lo he planteado. Y una de las ventajas, obviamente, es lo que comentaba anteriormente, fomentar el cumplimiento fiscal voluntario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto se deriva de dijéramos, el cada vez uso más extensivo del pago por medios electrónicos, ¿de acuerdo? También hago un poco de publicidad en la revista Hacienda Pública. Ahora sacaremos
un monográfico donde coordinado con Joel Slemrod también, donde hay un artículo que habla de las ventajas en términos de reducción del incumplimiento fiscal en el IVA por la extensión del uso de pago de medios electrónicos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, dijéramos, la existencia de borradores, en España, dijéramos, pioneros del IRPF, y por qué no se podría llegar a ampliar a otros sectores de fuentes de renta, como pueden ser los autónomos, que pudiera ser llegar más interactivo, como lo que hay en Holanda, es decir, que inmediatamente cuando un contribuyente hace un gasto y lo contabiliza, por ejemplo, a través de su dispositivo móvil, se le da un aviso para que entienda si ese es un gasto que realmente luego podrá justificar como gasto fiscalmente deducible o no. Es decir, la digitalización nos permite incluso ya no solo fomentar el cumplimiento fiscal voluntario, sino avanzarnos a que, dijéramos, este incumplimiento fiscal no se produzca. ¿De acuerdo? Parecería ciencia ficción, pero en países como Holanda esto se está llevando a cabo. Pasa que ir con cuidado. Yo cuando veo el borrador del IRPF, que obviamente es un instrumento que favorece, dijéramos, o disminuye los costes de cumplimiento y también favorece obviamente el cumplimiento fiscal, se ha de ir con cuidado con la información que se provee, ¿de acuerdo? Es decir, hay estudios que han demostrado que dependiendo de la información, por ejemplo, puede revelar que la administración tributaria no tiene toda la información que tú tienes, es decir, puede generar aquí un incentivo a pensar que la administración está en inferioridad de condiciones e incentivar el incumplimiento fiscal. Y también puede pasar a la inversa, también hay experiencia basada en experimentos que demuestran que si se te da más información o más información en el sentido rentas por encima de las que tú realmente sabes que has obtenido, incluso los contribuyentes están dispuestos a declarar por encima, porque tienen un miedo excesivo a, bueno, si la administración tributaria lo dice, pues es que debe ser verdad. Y esto viene a colación por un tema que yo muchas veces he pensado, que si tenemos un borrador de IRPF, ¿por qué no tener un borrador del impuesto sobre el patrimonio? Obviamente sería muy difícil, pero relacionado con los experimentos que he dicho anteriormente, se ha de ser muy cauto, porque si la administración hiciera aquí un borrador y no se incluyera toda la información que el contribuyente sabe que existe, estaría denotando que la administración está en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, fijémonos que la digitalización puede ir en un sentido o en otro a la hora de promover el cumplimiento fiscal voluntario de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Esta es una cuestión, fomentar el cumplimiento fiscal voluntario. Otra es propiamente detectar el incumplimiento fiscal, ¿de acuerdo? Es decir, a través del Big Data se pueden asociar comportamientos o patrones de evasión. Nosotros lo hemos hecho, o mejor dicho, una doctoranda, Mariona Mas, lo hizo aprovechándose la amnistía fiscal del año 2012 para inferir patrones de evasión fiscal en el impuesto sobre el patrimonio a raíz, vuelvo a repetir, de los resultados de las inspecciones derivadas de la amnistía fiscal. Y se puede, lo que comentamos anteriormente, relacionar ese Big Data y esa detección del incumplimiento fiscal con cambios de residencia que sean ficticios, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante y ha salido recientemente en la prensa. O puede servir para, dijéramos, tener una valoración, una aproximación más al valor de mercado de bienes inmuebles que se han de declarar, ya sea porque se vendan, porque se poseen o se heredan, en ITP, patrimonio o sucesiones, ¿de acuerdo? Aquí, dijéramos, en el artículo se enfatiza mucho este aspecto porque es uno de los cuales donde las administraciones autonómicas han generado un recorrido en términos de avances tecnológicos más potente, ¿de acuerdo? Aquí la única duda que se me viene a la cabeza es que, bueno, tenemos, dijéramos, un borrador donde, dijéramos, desde el gobierno central se prevé la creación de un valor de referencia de mercado. Entonces, no sé si esto se solapará o no se solapará con las innovaciones que pueden hacer las comunidades autónomas en este ámbito de valoración, ¿de acuerdo? U otros ejemplos también, obviamente, la agencia estatal tiene la unidad de control de patrimonios relevantes y también es evidente por la prensa que se está haciendo uso extensivo de esta información, ya sea a través de identificar consumo en áreas o bienes de lujo, donde, dijéramos, hay contradicciones entre el patrimonio y la renta de un contribuyente y lo que estas personas han adquirido. Por lo tanto, esos son retos, son ventajas y son aprovechamientos, porque, dijéramos, todos estos ejemplos que he dado son ejemplos donde ya sea la administración central o ya sea la administración autonómica se aprovechan de ellos.
De hecho, a veces me planteo el por qué no otras administraciones, por ejemplo, yo no soy obviamente ningún experto, pero la Administración de Justicia, ¿por qué no se plantea, dijéramos, el aprovechamiento extensivo de la digitalización? Me he dejado otras opciones, no las ha comentado la directora general de tributos, pero obviamente están ahí, la Administración de Asistencia Digital Integral o el Sistema Inmediato de Información en el caso del IVA o el asesoramiento en el caso del IVA, son ejemplos en este caso de administración colaborativa que disminuye los costes de cumplimiento fiscal dejando de lado probablemente la búsqueda del fraude fiscal, que también han de reseñarse como aprovechamientos de esa digitalización. Hay más historias, pero yo por ahora lo dejaría aquí. A modo de ejemplo, para que veamos el gran recorrido que existe en este campo, más allá de los que no hemos comentado, los nudges, los los empujoncitos, donde las declaraciones Smart Tax Returns también tienen un papel muy importante a jugar. Muchas gracias. Sin duda todos ellos temas quedarían para hablar, como tú dices, muchísimo más de 5 minutos. En este sentido, y también por conectarlo un poco con los temas que hemos hablado anteriormente, quería preguntarte qué papel crees que puede jugar la coordinación internacional respecto a estos temas que acabas de mencionar. Sí, sin duda esto, dijéramos, es un campo, también lo ha dicho la directora general de tributos, que desde el año 2003, con la directiva comunitaria de la Fiscalía del Ahorro, el FATCA por parte de Estados Unidos, el estado de común de reporte, el Common Reporting Standard por parte del G20 y obviamente el proyecto BEPS y luego DAX, es decir, son varias fases que van hacia, dijéramos, el multilateralismo en el tema de la administración tributaria. Ahora bien, nosotros somos economistas, o al menos yo soy economista, y los economistas de alguna manera intentamos cuantificar más allá del aspecto cualitativo hasta qué punto esta cooperación internacional da frutos. Y hay que ir un poquito volviendo al inicio de mi presentación. Hay un artículo de un autor muy reconocido a la hora de evaluar económicamente o evaluar el impacto de paraísos fiscales o de la colaboración informativa entre países. Y él ha hecho para Estados Unidos un estudio, Neil Johannesen, que vendrá al IEB, también hago propaganda, vendrá en junio del 2021 a un workshop sobre imposición. Y este autor, a partir de microdatos de los Estados Unidos, lo que infiere es que cuando se hizo el tema del Common Reporting Standard a raíz del acuerdo en el G20, lo que sucedió es que implica que tenga que haber comunicación entre países o los activos financieros de residentes de cada país en otros países donde haya convenios de colaboración, y a día de hoy más de 4.000 convenios de colaboración a raíz de ese Common Reporting Standard. Lo que sucedía, y eso vuelvo por tanto al inicio, es que los contribuyentes ricos norteamericanos, cuando sabían que donde tenían localizados sus activos, eso se comunicaba a la IRS, que es la Administración Tributaria norteamericana, lo que hacían es traspasar esos activos financieros a países donde no había convenio de colaboración, básicamente a paraísos fiscales. Por tanto, veamos que al final volvemos a lo que dijimos anteriormente, la digitalización, el multilateralismo en concreto está muy bien, pero siempre los contribuyentes tienen espitas por donde pueden, dijéramos, escaparse del pago de los impuestos, ¿de acuerdo? Y por tanto, dijéramos, bueno, pues siempre nos va a faltar el siguiente estadio, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales. Esto va a ser, dijéramos, un problema a pesar de los retos, las ventajas y aprovechamientos de la digitalización y del multilateralismo. Pues nada, pues muchas gracias por tu respuesta tan clara y breve, y vamos a continuar con la mesa para ver si conseguimos entre todos dejar un poco de tiempo para preguntas finales de las 36 personas que ahora mismo están conectadas a la presentación, ¿vale? Pasamos el turno de palabra a Javier Pérez, que, como ha dicho Bernardo anteriormente, es director del Departamento de Economía Internacional y de la zona euro del Banco de España. También es miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Eurosistema y, en términos académicos, es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta con una amplia experiencia institucional tanto en el área de políticas macroeconómicas y coyuntura como en el área de las políticas fiscales, tanto en el Banco de España como en sus dos etapas que en el Banco Central Europeo.
En el ámbito académico sigue prácticamente igual de activo que cuando estaba trabajando en la universidad y eso, hablando en positivo, predica con el ejemplo, digamos que para dar buenas propuestas de política económica desde las instituciones, el soporte del ámbito académico es fundamental para que el rigor de esas propuestas sean la base del éxito, ¿no? Para garantizado, o por lo menos perseguido. Gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros, y te voy a pasar a hacer 2 preguntas pidiéndote un poco la misma duración de las respuestas para ver si entre todos conseguimos dejar tiempo, como decía, para las respuestas para las preguntas finales del público. La primera pregunta respecto a tu artículo, que va un poco del efecto del envejecimiento sobre los indicadores fiscales, sería: ¿cuáles son precisamente los principales efectos que vosotros habéis detectado del envejecimiento sobre la fiscalidad de un país? Bueno, muchas gracias, Jesús, por la generosa presentación, también a Jorge por la posibilidad de estar en el número, y por supuesto a Bernardo y a todo el equipo de ICE también por hacer posible, ¿no?, este número tan rico, ¿no?, en propuestas. A ver, en los retos que se identifican, ¿no?, en el número, ¿no?, y como han mencionado tanto Daria como Alex antes, realmente vivimos en un mundo que es muy cambiante, ¿no? Este mundo cambiante, además, que evoluciona, hay tendencias fuerza que van a estar de manera creciente y que ya van afectando, digamos, muchísimas dimensiones macroeconómicas, microeconómicas de todo tipo, ¿no? Y uno es la evolución de la demografía, ¿no? Esto que llamamos el envejecimiento de la población, ¿no? El hecho de que desde una perspectiva global, pues bueno, nos vamos haciendo mayores, y esto tiene implicaciones en muchísimas dimensiones económicas, y en particular en el tema de la fiscalidad. Y por ser muy preciso, ¿no?, digamos, en qué ámbitos concretos, ¿no? Porque a veces esta vinculación en finanzas públicas hablamos mucho del vínculo entre envejecimiento y gasto público, ¿no? Pues porque están las pensiones, está el gasto sanitario en las etapas más avanzadas de edad, pero el vínculo entre envejecimiento y fiscalidad, impuestos, pues es algo que está bastante poco estudiado, de hecho, en la literatura, ¿no? Y esto precisamente es lo que miramos, porque al final, si el envejecimiento afecta a la manera de funcionar de la economía, seguramente afectará también a los impuestos, porque los impuestos los pagamos todos, y como ha quedado claro por la presentación del profesor Steyer, si no, pues se ponen en marcha un algoritmo de Big Data y nos localizan aunque estemos en Vladivostok para pagar los impuestos. Entonces, claro, estos impuestos que pagamos, claro, dependen de nuestros hábitos. ¿Nuestros hábitos de qué? Pues de cómo consumimos, de cómo ahorramos, de qué situación laboral tenemos. Y estos elementos que acabo de decir dependen de la edad. Esto es, tenemos unas pautas de consumo diferentes cuando somos más jóvenes y compramos pañales, que cuando somos más mayores y pues vamos más al teatro, o en condiciones normales, ¿no? Esperemos que se pueda volver a hacer, ¿no? Esto es lo que llamaríamos, en términos de pautas de consumo, la diferente cesta de consumo a la que domina la actuación, pues, de personas mayores, de personas de mediana edad y de personas más jóvenes. Esto por una perspectiva, ¿no? El hecho de que los jóvenes, pues, compran más coches y los mayores, pues, compran estas otras cosas, ¿no? Pero también afecta a lo largo de nuestro ciclo vital. El ciclo vital en el que básicamente, pues, tenemos una etapa en la que trabajamos mucho, tenemos un pico supuestamente pues, de renta, y luego en un momento dado pues, nos jubilamos y nuestra renta cae, ¿no? Entonces, obviamente eso condiciona cuando uno paga el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando está en una situación laboral con una renta del trabajo, a cuando está jubilado, donde aunque pagues IRPF, dependiendo de la renta, obviamente esa caída de renta va a hacer que sea más pequeña la contribución, digamos, en el día +1 de la jubilación frente al día -1 antes de jubilarnos, ¿no? Por tanto, el envejecimiento afecta a las pautas de consumo, afecta a la generación de rentas y a las rentas que tenemos, y por tanto afecta tanto a los impuestos directos tradicionales como los impuestos sobre el consumo, como a la tributación sobre el ahorro, porque también, de nuevo, hay épocas de la vida en las cuales ahorramos, hay épocas de la vida en las que consumimos ese ahorro,
y eso también está caracterizado en la literatura de distintas maneras, hay muchos efectos que se mezclan, pero al final sí que se aprecia un cambio en la pauta cuando uno mira, digamos, a la población, cuando nos mira a nosotros a través de esa dimensión de la edad. Y esto es lo que analizamos en los canales, de alguna manera, que miramos en esta contribución, que por cierto la he hecho con dos colegas del banco, Susana Párraga y Alberto Borrallo, que no he mencionado, y que tenéis ahí, ¿no? Pero esto sería un poco el vínculo entre impuestos y envejecimiento, ¿no? Así por ponerlo de una manera muy directa, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta iría un poco para, ya no, una vez que se han identificado los efectos, ¿qué lecciones podemos destacar? Y sería un poco eso, ¿no? En relación con la evolución de la recaudación impositiva, ¿qué lecciones podemos destacar a raíz de vuestro análisis? Claro, en nuestro análisis, claro, este fenómeno lo puedes mirar en muchas dimensiones. Lo puedes mirar dentro de un país y lo puedes mirar, dado que es un fenómeno global, puedes aprovechar esa experiencia internacional para tratar de establecer pues, lecciones, ¿no? O aprendizajes, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que dijimos es, hay un caso a nivel internacional, digamos, de envejecimiento, ¿no? De sociedad mucho más madura en términos de población, que es el caso de Japón. Es un caso paradigmático que además, como pues en Japón, los japoneses escriben en japonés, y el japonés no es una lengua que le puedas poner al Google Translator y te lo ponga fácil, ¿no? Pues hay pocas referencias en la literatura académica, ¿no? Entonces, bueno, pues miramos el caso de Japón y luego queríamos comparar por cercanía pues, con la Unión Europea, España, que es una sociedad también envejeciéndose, pero menos madura en la fase en este proceso demográfico que la sociedad de Japón. Y luego, por tener ya el conjunto de economías, digamos, avanzadas, pues incorporamos a Estados Unidos, que es una sociedad mucho más joven, porque pues, tanto en las fotos de nacimientos como por el flujo de inmigración, ¿no? Entonces, estas tres digamos, economías nos daban una visión relativamente equilibrada y nos permitía controlar también por distintos sistemas fiscales, porque cada uno de estos bloques que acabo de mencionar tienen cargas impositivas diferentes, preferencias sociales muy distintas con respecto a la imposición, pero aún así somos capaces de detectar este fenómeno común entre ellos, ¿no? Este fenómeno también afecta a economías emergentes. Tenemos algún otro trabajo en el que miramos a pautas de envejecimiento en sociedades en las cuales, digamos, incluso los sistemas fiscales tienen que madurar y también podrían incorporar antes que las sociedades más, digamos, donde los sistemas fiscales son más maduros, estas consideraciones posiblemente en el diseño de nuevas figuras. Claro, para mirar esto, dado que al final el envejecimiento es un fenómeno de largo plazo, si quieres mirar cómo afecta el envejecimiento y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo sobre la carga impositiva, tienes que intentar mirar a periodos de tiempo muy largos. Claro, el problema es que los datos no nos permiten, cuando uno quiere ir a ver estas pautas, esta recaudación impositiva de distintos impuestos por distintas edades y hacer estos cortes, tenemos que irnos a datos individuales, a base de datos microeconómicas, y estas, tristemente, pues nos dan muy atrás. Aún así, digamos, comparamos dos momentos en el tiempo, el finales de los 90 y 2015. Y esto nos da una cierta visión, ¿no? Y básicamente, por ponerlo muy claro, hay dos elementos que identificamos de esta comparativa internacional. Uno, que efectivamente, digamos, las personas, a partir de la jubilación, por decirlo así, obviamente tu carga impositiva cae en relación con las etapas, sobre todo intermedias de la vida, sobre todo en lo que se refiere a la imposición de la renta, pero también en el consumo, esto en términos agregados. Y además, los tipos impositivos a los que se enfrenta una persona mayor son menores también por estos efectos de composición que mencionaba antes, ¿no? Por el tipo de cesta de consumo a la que se enfrenta y porque la generación de renta pues, está grabada de una manera diferente. Este es como el primer, y esto es un hecho estilizado que se ve en todas estas economías. Y el segundo punto que vemos es, claro, a lo largo del tiempo, esto supone una cierta merma de la capacidad recaudatoria de los sistemas fiscales, que por supuesto las sociedades, cada una con sus preferencias, pues intentará cubrir de una manera o de otra, ¿no? Y lo que vemos en las distintas economías que miramos es que de alguna manera los sistemas fiscales se han ido poco a poco haciéndose resistentes a esto, ¿no? Entonces que han ido desplazando, y sin poner ningún juicio de valor, ¿no? Han ido desplazando una cierta parte de la carga impositiva relativa a las edades más maduras. Y no solamente porque cada vez hay más
mayor porcentaje de la población a partir de 60-65 años, sino también porque ha habido una cierta tendencia en estos últimos 25 años, que es lo que miramos nosotros, a que los tipos efectivos a los que se enfrentan, tanto en consumo como en renta, estos grupos de edad sean mayores, ¿no? Entonces, de alguna manera, los sistemas fiscales, los gobiernos han ido como equilibrando, ¿no? O ajustándose a estas tendencias. Y yo lo dejaría aquí, Jesús, para intentar acomodar alguna pregunta que tengo. Yo también tengo preguntas para los colegas si queda tiempo. Sí, pues si no hay ninguna del público. si no hay ninguna otra, te daría el turno de la palabra. Entonces, digamos, con esto cerraremos un poco el ciclo de intervenciones que teníamos pensada por parte de la revista, por parte nuestra como coordinadores. Así que, si parece, en el chat a todos aquellos participantes que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo. De momento no hay ninguna. Y mientras tanto, si apareciera alguna, Javier, pues te doy el turno de la palabra para que hagas las preguntas que decía que tenía en mente, y así ya le damos continuidad a la mesa. No, yo tenía una pregunta me ha parecido muy interesante tanto la presentación de Daria como de Alex, ¿no? Y claro, en el ámbito de la globalización, que también tiene que ver con la digitalización, claro, tradicionalmente se habla de la globalización de bienes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era fácil, entre comillas, llevarse a una fábrica china, tener un producto, el producto viene, va, todos encargamos por Amazon un producto y de nuevo y tienes el e-commerce ahí. Pero claro, un fenómeno creciente y que por la pandemia también se ha generalizado es el hecho de grabar los servicios. ¿Y en qué sentido, además? No solamente los servicios en términos de que, no sé, tu instructor de yoga puede estar aquí o puede estar en la India, ¿no? Y te da igual, porque si lo vas a tener que hacer por Zoom, puede estar en la calle de al lado o a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Sino porque hay un fenómeno que se está generalizando, que ocurría antes de la pandemia y que ahora también se está generalizando, que es el fenómeno de lo que se llama los telemigrantes, ¿no? Los telemigrants, que diría Richard Baldwin, que es gente que proporciona servicios profesionales en distintos lugares del mundo, independientemente del lugar en el que tenga su base, ¿no? Entonces, habéis centrado parte de la intervención, esto tiene que ver con digitalización, tiene que ver con globalización en el consumo, en particular es lo que ha comentado Daria. ¿Qué fenómenos adicionales o qué problemas adicionales incorpora, ¿no? El hecho de esta comercialización de los servicios a nivel global frente al tradicional de los bienes para vosotros, ¿no? Digamos, en lo que estáis mirando desde el punto de vista legal, práctico, de coordinación también en la parte de Alex, ¿no? Entonces quería un poco sacar esta globalización de los servicios versus posiblemente la que está más estudiada y en la que se ha centrado Daria, que es la parte de bienes, ¿no? Bien, cualquiera de los dos, quien quiera intervenir, puede hacerlo. Pues como quieras, Alejandro. Sí. Adelante. Bueno, a ver, este punto es muy interesante porque de hecho una buena parte de la batalla con estas reglas de localización del IVA tan divertidas que os he comentado un poco, era justamente en calificar los servicios. Es decir, oye, ¿esto es un servicio electrónico o no lo es? Porque se decía la regla, oye, que al final la regla básica es que sea un servicio, como la definición, ¿no? El baseline es que sea un servicio que no pueda prestarse sin los medios electrónicos. Pero si son servicios que simplemente se prestan por email, ¿no? O por medios electrónicos, no necesariamente es un servicio electrónico. Y esto efectivamente es un pollo, porque al final, pues dependiendo de los componentes, oye, si un médico me hace una consulta online, si es por email y si es por vídeo, o hace no mucho teníamos un caso súper interesante que se trataba de ventas, o sea, se vendían láminas online, es decir, dibujos, láminas de diferentes artistas. Lo que pasa es que el sistema no se enviaba, no se imprimía la lámina y se enviaba, sino lo que hay es una red de servicios y de proveedores que al final se encargan de imprimirla ya en el país de destino y de entregársela al consumidor, ¿no? Entonces tú dices, vamos a ver, aquí qué hay. Una entrega de bienes es un servicio, ¿no? Te estoy cediendo una imagen, etc. Esto es muy complejo. Yo creo que porque precisamente por ser tan complejo, desde el punto de vista legal, la cuestión se ha zanjado
diciendo que todos los servicios, es una de las reglas que entra en vigor ahora en julio, que todos los servicios prestados a consumidores tributan en destino, se acabó. Entonces ya no tienes el problema adicional de decir, oye, ¿cómo esto es un servicio electrónico? ¿No lo es? Etcétera. Y para empresarios las reglas seguirán siendo las mismas. Lo que pasa es que ya yendo más allá de tributación indirecta, esto va o sea, toda esta deslocalización va a suponer, evidentemente, muchísimo forum shopping de tributación, porque si resides en un Estado miembro, o sea, en un país, al final, pues las reglas también de solución de conflictos de residencia, pues van a entrar con toda la fuerza. No solo va a ser donde vivo 183 días, sino dónde están mis intereses económicos vitales, ¿no? Porque si yo vivo en Bali, pero trabajo en Madrid, ¿no? Y todos mis ingresos están en Madrid, pero bueno, mis hijos están en Bali conmigo, bueno, pues esto va a ser divertidísimo. Pero efectivamente plantean muchos retos. Sí, no, a ver, es un tema legal, pero un poquito en la línea de lo que dice Daria. Es que incluso hay, dijéramos, personas que se consideraban los youtubers, ¿no? Residentes fiscalmente en España, pero estaban cobrando de YouTube o estaban cobrando de Facebook. Por tanto, ¿dónde está, dijéramos, su fuente de ingresos? ¿Está en España o está allá donde estén localizadas esas empresas digitales que le pagan? Es un tema realmente complejo. Obviamente supera mi capacidad, ¿no? Pero es evidente que para eso están los convenios de doble imposición entre países, ¿de acuerdo? Llegado al extremo, pues hay reglas de desempate, pero lo que pone de manifiesto es que muchas veces, o lo que va a pasar en el futuro, cuanto más se haga teletrabajo, etcétera, es que bueno, pues los sistemas fiscales van a estar mucho más tensionados, como decía al inicio, de lo que estaban antes, ¿de acuerdo? Es decir, la administración tributaria, yo creo que ahí, más allá de, dijéramos, identificar las relocalizaciones ficticias a nivel mundial o dentro de España por comunidades autónomas, el reto no es de la administración tributaria, sino es de los sistemas fiscales, de cómo hacer que esas personas, y aquí soy un poco ingenuo probablemente, cómo hacer que esas personas lleguen a quererse quedar en un país a pesar de que la presión fiscal sea superior a la que hay en un país también desarrollado y donde se vive, no sé si también como España, pero igual le compensa pagar un poco más, pagar un poco menos a costa de que no haya sol. Ese es el gran reto, y vuelvo a repetir, es un reto de país. Eso es fundamental, porque es que si no vamos a tener graves problemas, porque el teletrabajo pues está, dijéramos, generando posiblemente ciertas sinergias positivas, pero posiblemente también esté generando ciertas sinergias negativas, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy profesor de universidad y yo casi que podría coger e irme, yo soy de Cataluña, podría irme a Andorra y ya veríamos, me vendo la residencia, me llevo a mis hijos, y yo podría justificar probablemente, yo entiendo, tengo mi residencia ya, pero voy y vengo a Andorra, es decir, es una cuestión bien hecha. Probablemente hay ciertas relocalizaciones que en otro momento del tiempo no serían justificadas y que ahora son justificadas. Es un gran reto, es un gran reto. Esto lo has comentado por el lado de, dijéramos, del teletrabajo o del consumo de servicios que ha comentado Daria. Hay soluciones imaginativas, ya no solo para el teletrabajo o el consumo de servicios. Un profesor de yoga que está en Japón y te da clases estando tú aquí en España, el ejemplo un poco que tú ibas, ¿no? Luego, el tema de activos financieros es lo que siempre ha sido más, dijéramos, desde la directiva sobre la fiscalidad del ahorro en 2003, pero se ha ido, dijéramos, yendo hacia otros campos, ya sea consumo o ya sea trabajo. Solo por poner un ejemplo, volviendo al tema del ahorro, para entender, dijéramos, hacia dónde hemos de ir. Más que compartir información, yo creo que lo que se ha de ir es a compartir, más que compartir información es compartir bases de datos, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las administraciones sean autonómicas, y esto es algo que sale en el artículo a raíz de entrevistas que tuvimos con representantes de administraciones autonómicas, es lo que ellas reclaman, es tener acceso a las mismas bases de datos. El tema es, dijéramos, que incluso en la Unión Europea, por ejemplo, en el diario Le Monde, el 9 de marzo hubo un manifiesto por parte de Zuckman y otros autores en la línea de construir construir un catastro financiero a nivel de la Unión Europea, para que todos los países de la Unión Europea
tuvieran de manera automática acceso a esa información sin necesidad de depender de estos trasvases bilaterales de información, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente, si lo plantean a nivel de la Unión Europea, el siguiente paso, como dijo Piketty hace unos más años todavía, es crear instituciones a nivel mundial, o TANCI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el futuro, no sé cuál será, pero probablemente el futuro, dijéramos, va por políticas fiscales nacionales más en peligro y que requieren cada vez más multilateralismo, más acuerdos donde se creen bases de datos comunes bueno, y el tema de los paraísos fiscales que evidentemente se pueden ir acomodando a los estándares de presión fiscal y de compartición de la información, pero siempre que quede un solo paraíso fiscal, tendremos un problema. Solo que quede uno. Y obviamente el último paraíso fiscal que quede se lleva todo el premio. ¿De acuerdo? Esto, dijéramos, hay literatura que te dice cómo se ha de negociar que los paraísos fiscales vengan del lado oscuro al lado bueno. Y si lo hacen de manera secuencial, cada vez es más difícil hacer pasar a los paraísos fiscales al lado bueno, porque la bolsa que le queda a los que todavía están en el lado oscuro es más potente. O sea, hay muchos retos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Creo, Bernardo, que ya estamos un poco llegando al límite de tiempo que teníamos. Creo que la conclusión de Alex del final resume un poco todo lo que se ha comentado. Hay muchos retos y hace falta también soluciones imaginativas, como sin duda, porque nos estamos enfrentando a muchas cosas desconocidas que solo podemos intentar anticipar lo mejor posible y esperemos que no nos equivoquemos demasiado. Bernardo, no sé si tienes algo que decir para concluir o yo ya me quito de en medio y te dejo a ti. Nada, simplemente agradeceros mucho a todos los que habéis participado. La verdad es que ha sido una mesa muy, muy interesante, un punto inquietante también quizá en algunos aspectos para las administraciones tributarias, pero bueno, eso quiere decir que hay temas de gran interés para seguir analizando y en los que seguir trabajando. Nada, muchas gracias a todos y despedimos aquí ya esta presentación. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.